Y empezamos como si fuera la continuación del enfrentamiento del fiscal Barbosa con el presidente Petro. Mañana tendrá lugar una cumbre judicial que convocará a los presidentes de las Cortes, al fiscal y a un delegado de los trabajadores judiciales. Mónica, aunque la cita se había hecho con anterioridad, probablemente ninguno faltará y aprovecharán para hablar de las difíciles relaciones con el gobierno. A partir de mañana empieza un nuevo episodio de la confrontación del jefe de Estado y el fiscal general, aunque en otros escenarios y tal vez en tonos más respetuosos, cuando uno y otro se sienten a dialogar con la plana mayor de la justicia, es decir, con las altas cortes del país. Señor fiscal general de la Nación. Según lo que ya está dispuesto y decidido, mañana Barbosa se verá las caras con los máximos voceros de la denominada Comisión Interinstitucional, compuesta por los presidentes de las Cortes Constitucional, Suprema, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, e integrada también por un representante de los servidores judiciales, en este caso el presidente de Azonal, Luis Fernando Otálvaro, además del fiscal general. Le diremos no a Petro. La reunión de mañana fue pactada con anterioridad a los graves hechos de esta semana, pero no se canceló tampoco por estos incidentes. Se confirmó el jueves pasado. No se realizará en el Palacio de Justicia como comúnmente ocurre, sino en el llamado Cubo de Colsubsidio sobre la avenida 30 de Bogotá. La jornada, en todo caso, se hará en el marco de la tensión pública entre el presidente y el fiscal y en medio de chefs contratados para la ocasión. El correo que les llegó a los funcionarios de la justicia dice: cordialmente me permito invitarlos a la actividad Cocinando Estrategias, organizada por el Consejo Superior de la Judicatura el día 8 de mayo de 2023 a las 10 a.m. en la cocina del segundo piso. Aunque en el correo se afirma que la reunión tiene como objeto, entre otros puntos, presentar un estado de la transformación digital en la rama, es inevitable que el eje de la conversación se centre en los últimos acontecimientos. Traje aquí a la primera línea. Lo que sí no es usual es que asista el fiscal en persona. Normalmente delega a su vicefiscal, pero se espera que mañana no desaproveche para ir y dar su versión de los hechos. Vamos a contestar preguntas. Por tanto, no se descarta que haya algún tipo de pronunciamiento o mensaje de la comisión. Ya conformamos el grupo. Por su parte, el presidente, quien debe llegar al país la madrugada de este lunes, ya hizo la solicitud a las Cortes de sostener una cita con ellas. Delegó a su jefe de gabinete para hacer las llamadas desde Europa. La oficina de Laura Sarabia llamó a las de cada uno de los presidentes de las Cortes para expresarles el deseo de Petro de verse presencialmente con ellos. Esta reunión aún no ha sido programada, pero seguramente se realizará esta misma semana. El presidente de la Cámara, que pertenece al partido de gobierno, salió a contestarle a Barbosa casi en su mismo lenguaje. Gustavo Monge. Mónica, entre otras, Racero dijo que faltaba saber quién era el verdadero jefe del fiscal, si Duque, si Uribe o si el Clan del Golfo. Y seguramente aquí en el Congreso estaré permanentemente haciendo reflexiones. Las innumerables declaraciones del fiscal general en contra del gobierno actual fueron respondidas por el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, del Pacto Histórico, quien no tuvo miramientos para señalar a Barbosa, casi en el mismo tono en que este ha sindicado al presidente Petro. La pregunta que yo me hago es quién es realmente el jefe del fiscal, o el anterior gobierno, Duque, Uribe o el Clan del Golfo. Racero, tradicionalmente tranquilo, se mostró más contundente de lo que acostumbra en sus declaraciones. Y esa es la pregunta que se le hace públicamente y que le hizo el presidente de la República y que le ha hecho un periodista tan importante como es Guillén, cuyas investigaciones han dado resultados verídicos, y acá hay una denuncia muy grave, y es participación, posible colaboración, posible encubrimiento de la Fiscalía del actual fiscal Barbosa con el Clan del Golfo. Racero expresó que Barbosa le ha dado un carácter político a sus intervenciones desde cuando empezó el gobierno Petro, alejándose de sus funciones netamente judiciales. La posición que ha tenido el fiscal desde la llegada de Petro ha sido absolutamente política, ha politizado más la fiscalía. El presidente de la Cámara acusó al fiscal de tratar de influir en la opinión y voto de los congresistas. Y él habla de separación de poderes cuando viene aquí al Congreso a amedrentar a los congresistas para que voten en contra de los proyectos del gobierno. Y enfatizó: viene él a dar clases de autoridad moral de separación de poderes cuando presiona, como nos lo han dicho aquí los congresistas, con posibles amenazas en procesos para no votar los proyectos del gobierno. Racero concluyó con una frase acusadora. Creo que el fiscal, que tiene un gran rabo de paja, se está equivocando con esas clases de moralidad.
El pacto histórico aún no ha revelado la posición conjunta que como partido de gobierno tomará frente a la conducta del fiscal, ni si decidirá hacerle una citación al Congreso. La disputa del presidente con el fiscal estalló el fin de semana, pero tuvo antecedentes en varios escenarios y de manera más inmediata en una intervención de Barbosa en la Universidad Javeriana el jueves. Víctor Ballestas. Mónica, fueron tan agresivas las frases de Barbosa contra el presidente y su gobierno que, aparte de relacionarlos siempre con el narcotráfico y los paramilitares, pronunció un término que un alto funcionario no diría. No nos crean tan pendejos. Instalación de la mesa que según los acontecimientos públicos, el enfrentamiento entre el presidente y el fiscal general estalló el viernes pasado cuando Petro afirmó equivocadamente que era el jefe de Barbosa. El fiscal olvida una cosa. Pero las tensiones venían desde antes con las fuertes declaraciones de Barbosa en contra del gobierno, sus propuestas y ministros. A esas intromisiones y suplantaciones. Sin embargo, un antecedente inmediato pasó desapercibido para la prensa. Ocurrió el pasado jueves 4 de mayo en la Universidad Javeriana, en un foro organizado por la Defensoría del Pueblo, cuyo titular, Carlos Camargo, pertenece al círculo más cercano de Iván Duque. El invitado principal era otro personaje íntimo de Duque, Francisco Barbosa. Estamos todos los días levantando la mano para que el narcotráfico no se meta por los incisos de las normas jurídicas, a pesar de las interpretaciones leguleyas que se hacen por parte de algunos juristas en Colombia. El tono de Barbosa, no obstante su condición de fiscal general, pareció salirse de la cortesía debida entre las instituciones del Estado cuando usó palabras que solo se emplean en el lenguaje coloquial. No nos crean tan pendejos a todos los colombianos, por Dios. Ante un escenario estudiantil medio sorprendido, el fiscal insistió, como lo ha hecho en varios escenarios dentro y fuera del país, en vincular a Petro y a su administración con el narcotráfico y los narcotraficantes. Pues entonces que vayan al Congreso y digan exactamente quiénes son los que están haciendo las normas jurídicas en este país, y los narcos o el Congreso de la República. Para saber, para enterarnos todos cómo es la cosa. Insatisfecho con su alocución en el recinto, Barbosa quiso reiterar sus acusaciones en contra del gobierno frente a los medios que lo esperaban afuera del recinto. Entonces ahora los pájaros tirándole a las escopetas. Ahora la Fiscalía, que es la entidad que está empujando las investigaciones, que está sacando investigaciones, que está enfrentando estas investigaciones, se va a convertir en la defensora de los paramilitares. Su insistencia pareció ofensiva. Excúsenme, ¿quién es el que está negociando con narcotraficantes y quién está negociando con paramilitares? Y terminó retador, enfrentando al presidente delante de las cámaras para que quedara constancia de su mensaje. Que es que la Fiscalía tiene que empujar las investigaciones. Él no es el fiscal general de la Nación y nadie lo eligió para ser fiscal general de la Nación. El fiscal general de la Nación soy yo. Horas después de estas afirmaciones, que ningún presidente en ejercicio ha recibido al fiscal general correspondiente a su época, Petro explotó desde España. Yo soy el jefe del Estado.